7:42 AM, 23 de abril de 1945. El informe de inteligencia clasificado aterrizó en el escritorio de Adolf Hitler, en el búnker del Führer. Dentro, números que pondrían fin a una carrera y sellarían el destino de Alemania. 300 P-51 Mustangs, cada mes saliendo de las líneas de ensamble americanas, como reloj suizo. Hermann Göring, mariscal del Reich del Tercer Reich, comandante en jefe de la Luftwaffe, poseedor de la Gran Cruz de Hierro. Se encontraba en ese búnker 3 horas después. A las 11:15 AM su carrera había terminado. Hitler lo despidió. No por fracaso militar, no por incompetencia estratégica. Por una simple y terrible razón. Había subestimado la capacidad industrial americana de forma tan catastrófica que la guerra ya estaba perdida. Esta es la historia del número de producción que quebró la voluntad del Tercer Reich. El momento en que las matemáticas derrotaron a la ideología. Cuando las líneas de ensamble de Detroit destruyeron un imperio de 1000 años, abril de 1945, Berlín se está derrumbando. La artillería soviética castiga la ciudad día y noche. Los bombarderos americanos vuelan sobre ella con casi total impunidad. La Luftwaffe, que una vez fue la fuerza aérea más temida de la Tierra, es una sombra de lo que fue. Pero Hitler aún cree, aún espera que su fuerza aérea cambie el rumbo. Entonces llega el informe de inteligencia. Agentes de la Abwehr en la neutral Suiza, intercepciones de la OSS, documentos capturados del cuartel general de la 8ª Fuerza Aérea. Todos confirman el mismo número imposible. La planta de North American Aviation, en Inglewood, California, está produciendo un promedio de 300 cazas P-51D Mustang cada mes. No lotes de prototipos, no aumentos especiales por la guerra, producción mensual sostenida, mes tras mes tras mes. El Mustang, con el motor Rolls-Royce Merlin, el caza con un alcance de 1650 millas, la escolta que hizo posible el bombardeo de penetración profunda, el avión que destruyó los programas de entrenamiento de pilotos de la Luftwaffe, porque sus estudiantes seguían muriendo antes de ganarse sus alas. 300 de ellos. Cada mes. Göring había estado diciéndole a Hitler durante 2 años que las afirmaciones de producción americanas eran propaganda, exageraciones diseñadas para desmoralizar al pueblo alemán. Señaló las estimaciones de la inteligencia de la Luftwaffe, quizás 1.200 P-51 producidos en total, tal vez 1.500 como máximo absoluto. Seguramente los americanos no podrían mantener ese ritmo. El informe en el escritorio de Hitler contaba una historia diferente. Para abril de 1945, North American Aviation había producido 8.156 modelos P-51D solamente. Producción total del P-51 en todas sus variantes. 15.486 aviones. Las matemáticas eran simples y devastadoras. Si promedias esa producción desde el primer lanzamiento del P-51D en mayo de 1943 hasta abril de 1945, son 24 meses. 8.156 dividido por 24 es igual a 340 Mustangs por mes, sostenidos durante 2 años completos. La estimación de Göring no solo era errónea, estaba desactivada por un factor de más de 10, pero los números empeoraron. Mucho peor. Lo que Hitler descubrió cuando la inteligencia alemana contrastó los documentos de la OSS con los registros de mantenimiento capturados de la 8ª Fuerza Aérea. Fue verdaderamente aterrador. El programa P-51 no era la principal producción de cazas de Estados Unidos, ni siquiera era su programa más grande. El Republic Aviation P-47 Thunderbolt había producido 15.677 aviones,
Producción total de cazas americanos de 1943 a 1945, más de 40.000 aviones. La producción total de cazas de Alemania para el mismo periodo: 14.218 aviones de todos los tipos. Estados Unidos estaba produciendo casi 3 veces más cazas que toda la industria de aviación alemana. Y Alemania estaba peleando una guerra en 2 frentes. Hitler convocó a Göring al búnker a las 10:47 am. La reunión duró 28 minutos. No hay transcripciones sobrevivientes, pero 3 testigos documentaron las consecuencias: Albert Speer, ministro de Armamentos; general Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de Operaciones; y Martin Bormann, el secretario privado de Hitler. Speer escribió más tarde: la furia del Führer no era la ira teatral que habíamos visto antes. Esto era frío, calculado, la furia de un hombre que se enfrenta a una realidad matemática innegable. Según los informes, Hitler le arrojó el informe de inteligencia a Göring y le hizo una pregunta simple: «Me dijiste que no podían producir más de 1.500 Mustangs». Explica 8156. Göring no tuvo respuesta, porque no había respuesta. Los números no mienten. No podían explicarse ni culparse a la propaganda enemiga. Pilotos alemanes estaban siendo derribados por estos aviones cada día. Mecánicos de la Luftwaffe estaban examinando Mustangs estrellados con números de serie secuenciales que demostraban la producción en masa continua. La evidencia era abrumadora e innegable. Pero Hitler no había terminado. Hizo otra pregunta que quebró a Göring por completo. Si pueden producir 300 Mustangs por mes, ¿cuántos bombarderos están construyendo? La respuesta estaba en el mismo informe. Producción del B-17 Fortaleza Volante, 12.731 aviones. Producción del B-24 Liberator, 18.482 aviones. Producción combinada de bombarderos pesados, que empequeñecía todo el programa de bombarderos de Alemania. Bombarderos estratégicos de 4 motores, saliendo de las líneas de ensamble. Más rápido de lo que Alemania podía producir bombarderos medianos bimotores. Las implicaciones estratégicas fueron aplastantes. Cada mes, Estados Unidos agregaba 300 cazas de largo alcance a su arsenal. Cazas que podían escoltar bombarderos a cualquier objetivo en Alemania. Cazas que podían superar en ascenso, picado y armamento a cualquier cosa que la Luftwaffe todavía tuviera volando. Cazas que estaban reemplazando las pérdidas en combate, más rápido de lo que Alemania podía entrenar nuevos pilotos. La matemática de la guerra aérea se había convertido en una matemática de aniquilación. A las 11:15 am. Hitler despojó a Göring de su autoridad de mando. No destituido oficialmente, todavía no, pero apartado de toda toma de decisiones operativas. El mariscal del Reich, que había jurado que la capacidad industrial americana era exagerada, que había prometido que la Luftwaffe defendería las ciudades alemanas, que había garantizado que ningún bombardero aliado llegaría jamás a Berlín. Ese hombre acababa de perder la confianza del Führer para siempre. El despido llegó 17 días después, el 23 de abril de 1945, cuando Göring intentó asumir el liderazgo de Alemania como el sucesor designado por Hitler. Pero el momento real en que su carrera terminó fue en ese búnker a las 11:15 am, mirando los números de producción que demostraban que todo lo que le había dicho a Hitler durante 2 años era catastróficamente, irreversiblemente erróneo. Porque 300 P-51 Mustangs por mes representaban algo mucho más aterrador que aviones. Representaban todo el poder industrial de la economía americana, volcado hacia un solo propósito: ganar la guerra. Y cuando estás luchando contra un enemigo que puede producir armas,
más rápido de lo que puedes destruirlas. Ya has perdido. Entendamos lo que 300 Mustangs por mes realmente significaban en términos prácticos. La planta de North American Aviation en Inglewood, California, empleaba a 42,000 trabajadores en su pico de producción. 3 turnos. Operaciones las 24 horas. Un P-51D Mustang contenía aproximadamente 8,000 piezas individuales, cada una fabricada, inspeccionada y ensamblada con tolerancias de precisión, medidas en milésimas de pulgada. El motor Rolls-Royce Merlin, construido bajo licencia por Packard Motor Car Company en Detroit. 1,695 caballos de fuerza, 27,000 piezas maquinadas con precisión. Packard producía 300 motores Merlin al mes, solamente para el programa del P-51. Era una compañía que antes de la guerra fabricaba automóviles de lujo, no equipo militar. Ese es el milagro industrial americano que Hitler no pudo comprender. Compañías que nunca habían construido un avión militar estaban produciendo casas de clase mundial por miles. Trabajadores que jamás habían tocado un avión estaban remachando fuselajes con una calidad que igualaba o superaba cualquier cosa que saliera de los fabricantes de aviación europeos tradicionales. La planta de Inglewood podía producir UNP-51 Mustang completo cada 3 horas y 20 minutos, en su punto máximo de eficiencia, de principio a fin, desde láminas de aluminio crudo hasta un caza completamente probado, armado y con combustible, listo para su entrega. 3 horas y 20 minutos. La mejor instalación de producción de cazas de Alemania, la planta de Messerschmitt en Regensburg, requería un promedio de 4,000 horas hombre para producir un solo caza Bf-109G. Los americanos lo estaban haciendo en una fracción de ese tiempo, con trabajadores que habían aprendido sus oficios apenas unos meses antes. Pero los números brutos no cuentan toda la historia. Hablemos de lo que esos 300 Mustangs mensuales le hicieron a la estrategia alemana. A principios de 1945, el entrenamiento de pilotos de la Luftwaffe se había colapsado. ¿Por qué? Porque cada salida de entrenamiento arriesgaba la intercepción por cazas americanos, que ahora volaban por toda Alemania. El entrenamiento avanzado de pilotos, que requería 240 horas de vuelo en 1942, se había reducido a 110 horas en 1945, no porque la Luftwaffe quisiera menos entrenamiento, sino porque sus estudiantes seguían siendo derribados antes de completar el programa. La producción de combustible de aviación alemán había sido devastada por los bombardeos aliados. Las plantas de combustible sintético que producían gasolina de aviación de 90 octanos eran objetivos prioritarios para los mismísimos P-51 Mustangs de los que Hitler estaba leyendo en ese informe de inteligencia. Para abril de 1945, la disponibilidad de combustible de la Luftwaffe estaba al 10% de los niveles de 1943. Los aviones se quedaban en tierra, no porque estuvieran dañados, sino porque no había combustible para volarlos. Y cada mes, 300 Mustangs más se unían a la flota, cada uno llevando suficiente combustible para volar a Berlín y regresar desde bases en Inglaterra. Cada uno volado por un piloto que había completado más de 300 horas de entrenamiento. Cada uno armado con 6 ametralladoras calibre .50, cargadas con 1.880 cartuchos de munición. La ecuación estratégica era simple y brutal. Alemania estaba perdiendo pilotos más rápido de lo que podía entrenarlos, perdiendo combustible más rápido de lo que podía producirlo, y perdiendo aviones más rápido de lo que podía construirlos. Mientras tanto, América estaba añadiendo capacidad más rápido de lo que Alemania podía infligir pérdidas.
Esto es lo que Hitler vio en ese informe de inteligencia. No solo números de aviones, no solo estadísticas de producción, sino la certeza matemática de la derrota. ¿Recuerdas ese momento a las 7:42 am cuando el informe aterrizó en el escritorio de Hitler? ¿Recuerdas cómo Göring había insistido en que las afirmaciones americanas eran propaganda? Ahora necesitamos hablar de por qué estaba tan equivocado y por qué su fracaso en entender la filosofía industrial americana le hizo perder a Alemania la guerra aérea. Años antes de esa mañana de abril, Hermann Göring fue un AES de la aviación en la Primera Guerra Mundial. 22 victorias confirmadas. Comandante del legendario Jagdgeschwader 1, el circo volador. Una vez liderado por Manfred von Richthofen, él entendía el combate aéreo, él entendía las tácticas de los cazas, él entendía el espíritu guerrero de los pilotos individuales. Lo que no entendía era la producción en masa. La filosofía de la aviación europea en los años 30 y principios de los 40 se basaba en la artesanía. Los aviones eran máquinas complejas construidas por trabajadores calificados, usando métodos tradicionales. Un maestro mecánico ajustaría los componentes a mano. Un remachador experimentado colocaría cada sujetador con precisión practicada. Calidad a través de la experiencia. Los alemanes llevaron esta filosofía al extremo. Messerschmitt, Focke-Wulf, Heinkel. Estos no eran solo fabricantes, eran casas de ingeniería. Cada avión era un testamento a la excelencia técnica alemana. Cuando construías un Bf-109, estabas creando un instrumento de guerra de precisión. Entonces, América entró en la guerra, y la filosofía de fabricación americana era completamente diferente. Henry Ford había revolucionado la producción de automóviles con la línea de ensamble móvil en 1913. Para 1942, esa filosofía había sido aplicada a la fabricación de aviones, no artesanos ajustando piezas a mano, componentes intercambiables, procesos estandarizados, trabajadores con entrenamiento mínimo, realizando tareas simples, repetitivas, con la máxima eficiencia. Los alemanes se burlaban de este enfoque. Llamaban a los aviones americanos crudos, inelegantes, construidos por trabajadores no calificados que no entendían el arte de la aviación. Göring miró las afirmaciones de producción americanas y asumió que estaban sacrificando la calidad por la cantidad, construyendo aviones inferiores rápidamente, en lugar de aviones superiores cuidadosamente. Estaba catastróficamente equivocado. El P-51 Mustang tenía un ala de flujo laminar, diseñada por el aerodinamicista de North American Aviation, Ed Horkey. Las especificaciones requerían tolerancias de 0.0015 pulgadas a través de toda la superficie del ala. Para mantener el flujo de aire adecuado, esto no era fabricación cruda, esto era ingeniería de precisión, a una escala que los alemanes nunca habían intentado, y estaba siendo hecho por trabajadores como Sofía Mendoza, de 19 años, de Guadalajara, Jalisco, contratada en febrero de 1943, 3 semanas de entrenamiento. Para abril estaba perforando agujeros para remaches en las secciones del ala del P-51, con una precisión que igualaba a la de los maestros artesanos alemanes de antes de la guerra. No porque tuviera años de experiencia, sino porque el proceso de fabricación estaba diseñado tan precisamente que la experiencia era menos importante que seguir los procedimientos exactamente. Esto es lo que Göring nunca entendió. La producción en masa americana no significaba menor calidad. Significaba mayor calidad a través de un mejor control del proceso. Cada ala del P-51 pasaba por los mismos dispositivos de sujeción. Cada remache era colocado usando las mismas herramientas especificadas.
Cada inspección seguía los mismos estándares documentados. El resultado eran aviones que eran más consistentes, más confiables y más fáciles de mantener que los cazas europeos construidos a mano. Los mecánicos de aviones alemanes en 1945 estaban constantemente improvisando. Las piezas de un Bf-109 podrían no encajar en otro Bf-109 de un lote de producción diferente, porque pequeñas variaciones en el ensamble manual significaban que nada era verdaderamente intercambiable. Los equipos de tierra americanos podían cambiar un motor de P-51 en 45 minutos, usando herramientas estandarizadas, porque cada motor era idéntico. Cada punto de montaje era exactamente el mismo. Cada conexión coincidía precisamente. La producción en masa no era una debilidad. Era un superpoder. Y Göring nunca lo vio venir. El informe de inteligencia que Hitler leyó esa mañana detallaba algo aún más perturbador que los números de producción actuales. Incluía proyecciones, análisis de la capacidad industrial americana, preparados por la inteligencia económica alemana, y esas proyecciones mostraban que la producción del P-51 podría ser aumentada a 450 aviones por mes, si fuera necesario. El factor limitante no era la capacidad de fabricación. Era el rendimiento del entrenamiento de pilotos y la infraestructura logística para entregar los aviones a Europa. Estados Unidos no estaba produciendo a su máxima capacidad. Estaban produciendo a un ritmo sostenible que se ajustaba a la demanda. Y si la demanda aumentaba, el suministro podía aumentar con ella, inmediatamente, sin tensión. Alemania, por el contrario, estaba canibalizando aviones existentes para obtener refacciones, robando fuselajes dañados para mantener operativos los aviones en condiciones de vuelo. Su cadena de suministro estaba rota. Su capacidad industrial fue reducida a cráteres por los bombardeos aliados, y sus trabajadores más capacitados habían sido reclutados en la Wehrmacht para cubrir las desesperadas necesidades de mano de obra en el colapsante frente oriental. A las 11:15 am, cuando Hitler despojó a Göring de su autoridad operativa, no solo estaba castigando el fracaso, estaba reconociendo la realidad. La Luftwaffe no había perdido por errores tácticos o estratégicos. Había perdido porque estaba luchando contra un enemigo con 10 veces la capacidad industrial y una filosofía de fabricación que Göring ni siquiera podía comprender, y mucho menos contrarrestar. 300 P-51 Mustangs por mes. Ese número representaba la muerte de la Luftwaffe, más seguramente que cualquier combate aéreo, porque no se puede derribar una línea de ensamble, no se puede interceptar una fábrica, y no se puede derrotar a un enemigo que construye armas más rápido de lo que puedes destruirlas. Pero aquí está lo que hace a esta historia verdaderamente devastadora. La cifra de 300 Mustangs por mes, eso ni siquiera se acercaba a la capacidad total de Estados Unidos. Mientras que North American Aviation construía 300 P-51 al mes, Republic Aviation producía 350 P-47 Thunderbolts. Lockheed construía 200 P-38 Lightnings. Consolidated fabricaba 400 B-24 Liberators. Boeing producía 300 B-17 Fortalezas Volantes. Douglas construía 400 transportes C-47. Sumémoslo todo. La producción de aviación estadounidense a principios de 1945 promediaba 5.000 aviones militares por mes. Cada mes. Una fuerza aérea completa. Cada mes. La producción máxima de Alemania fue de 3.000 aviones mensuales en 1944. Y eso incluía entrenadores y transportes. La producción de aviones de combate estaba más cerca de los 2.200 por mes, como máximo absoluto.
y esto se logró solo quitando recursos de otros programas militares, utilizando mano de obra esclava y operando bajo constantes bombardeos aliados que destruían las instalaciones más rápido de lo que podían ser reconstruidas. Estados Unidos no estaba quitando recursos. Estados Unidos estaba expandiendo la capacidad, construyendo nuevas fábricas, entrenando nuevos trabajadores, aumentando la producción, todo mientras mantenía estándares de calidad que excedían las especificaciones alemanas. Y todo mientras luchaba en una guerra de 2 océanos, a través de los teatros del Pacífico y Europa, simultáneamente. El informe sobre el escritorio de Hitler incluía un desglose que lo hacía aún más claro. La producción de aviones estadounidenses por peso. Total de 1944. 185.000 toneladas de aviones de combate. Producción alemana. 78.000 toneladas. Estados Unidos estaba produciendo 2.4 veces más aviones por peso que Alemania, y los aviones estadounidenses eran generalmente más pesados, porque eran bombarderos multimotores y cazas de largo alcance. La brecha de capacidad era aún más amplia de lo que sugerían los números brutos, pero el peso tampoco cuenta la historia completa. Hablemos de motores. Packard producía 600 motores, Merlin mensualmente en 1945, 300 para P-51, 300 para aviones británicos. Pratt & Whitney producía 1.400 motores R2800 mensualmente. Wright Aeronautical producía 1.200 motores R3350 mensualmente. Allison producía 800 motores V1710 mensualmente. Producción total de motores de aviación estadounidenses, aproximadamente 4.000 motores de alto rendimiento por mes. El total de Alemania, 1.800 por mes a principios de 1945, por debajo de un pico de 3.200 antes de que los bombardeos aliados devastaran sus fábricas. Y aquí está el detalle que enfermó físicamente a los ingenieros alemanes. Cuando examinaron los aviones estadounidenses capturados, la calidad era extraordinaria. Aleaciones que Alemania no podía producir. Mecanizado de precisión que excedía las capacidades alemanas, metalurgia que representaba 10 años de avance, comprimidos en 3 años de desarrollo en tiempos de guerra. El motor Merlin del P-51 utilizaba aleaciones avanzadas de níquel-cromo para las palas de la turbina, que podían soportar temperaturas y presiones más altas que cualquier cosa en servicio alemán. Las tolerancias de fabricación en los cojinetes del cigüeñal se medían en 10 milésimas de pulgada. No porque los maquinistas estadounidenses fueran más hábiles que los maquinistas alemanes, porque las máquinas herramienta estadounidenses eran más precisas que las máquinas herramienta alemanas. Esto es lo que reveló el informe de inteligencia. Estados Unidos no solo había escalado la producción, habían escalado la calidad simultáneamente. Estaban construyendo mejores aviones más rápido y lo estaban haciendo con una base industrial que estaba creciendo, mientras que la de Alemania se estaba colapsando. A las 11:15 am, Göring intentó discutir. Señaló el desarrollo de aviones a reacción, el Me-262, que podía superar a cualquier caza estadounidense. Según los informes, Hitler lo interrumpió a mitad de la frase. ¿Cuántos Me-262 están operativos hoy? La respuesta: menos de 200. Muchos en tierra por falta de combustible o refacciones, contra 8.156 P-51 Mustangs ya entregados, más 15.677 P-47 Thunderbolts, más miles de otros cazas estadounidenses. Las matemáticas eran brutales. Incluso si el Me-262 fuera superior, los números lo hacían irrelevante. No se puede ganar una guerra aérea con 200 jets, cuando el enemigo tiene 25.000 cazas convencionales.
La tecnología no derrota a las matemáticas, la superioridad individual no derrota a la producción en masa. Hitler entendió esto en ese momento. Göring nunca lo hizo. Por eso uno se quedó en el búnker, para enfrentar la realidad, y el otro fue despedido en desgracia. Pero hablemos del costo humano, oculto detrás de esos números de producción, porque 300 P-51 Mustangs por mes significaban algo profundamente importante, que va más allá de las estadísticas. Cada uno de esos Mustangs podía escoltar bombarderos B-17 y B-24 profundamente en Alemania. Antes de que el P-51 entrara en servicio en cantidad, las pérdidas de bombarderos de la octava Fuerza Aérea promediaban del 8 al 12% por misión. En incursiones de penetración profunda, eso es insostenible. Si pierdes el 10% de tu fuerza en cada misión, en 10 misiones, toda tu unidad son bajas. La incursión del B-17 en Schweinfurt el 14 de octubre de 1943 perdió 60 bombarderos de 291 despachados, tasa de pérdida del 20.6%. 600 aviadores muertos, heridos o capturados en un solo día. La misión se consideró un éxito estratégico, porque dañó la producción alemana de rodamientos de bolas. Pero las pérdidas de esa magnitud significaban que la campaña de bombardeo estratégico no podía continuar sin escoltas de cazas de largo alcance. Entra el P-51 Mustang en cantidad. Para marzo de 1944, la octava Fuerza Aérea tenía suficientes Mustangs para proporcionar cobertura de escolta para toda la ruta de incursión de Berlín. Las tasas de pérdida disminuyeron inmediatamente, 4,6% en misiones escoltadas. Luego 2,4% a medida que el número de Mustang aumentó aún más. Para abril de 1945, las tasas de pérdida de bombarderos en misiones escoltadas promediaban menos del 1%. Hagan las cuentas. Una caída del 8% en las pérdidas al 1% en las pérdidas. Significa 7 veces menos bombarderos derribados, 7 veces menos tripulaciones muertas o capturadas, en una incursión típica de 1000 bombarderos. Esa es la diferencia entre perder 80 aviones, 800 hombres, y perder 10 aviones, 100 hombres. Eso es 700 aviadores estadounidenses que volvieron a casa, gracias a los cazas de escolta P-51. 300 Mustangs al mes durante 24 meses equivalen a 7.200 aviones. Si cada Mustang salvó un promedio de una tripulación de bombardero durante su vida útil, esos son 7.200 tripulaciones. 72.000 aviadores estadounidenses que sobrevivieron la guerra, porque Inglewood, California, podía producir 300 cazas mensualmente. Daniela Mendoza, la remachadora de 19 años de Guadalajara, probablemente nunca pensó en eso. Ella se presentaba a su turno, perforaba agujeros para remaches, seguía los procedimientos y se iba a casa. Pero las alas que construyó volaron en misiones de combate, que trajeron a las tripulaciones de bombarderos a casas sanas y salvas. Su trabajo de precisión, repetido miles de veces, salvó vidas. Eso es lo que realmente significan 300 P-51 al mes. No solo números, no solo aviones, sino aviadores estadounidenses que sobrevivieron a la guerra. Tripulaciones de bombarderos alemanes que no pudieron penetrar las pantallas de escolta de cazas. Campañas de bombardeo aliadas que destruyeron la capacidad industrial alemana para hacer la guerra. Decisiones estratégicas que acortaron el conflicto. Los 300 aviones al mes que hicieron que Hitler despidiera a Göring. También fueron los 300 aviones al mes que hicieron que el bombardeo estratégico fuera sobrevivible, que hicieron posibles las incursiones de penetración profunda,
que destruyeron la capacidad de la Luftwaffe para defender el espacio aéreo alemán, que terminaron con la capacidad del Tercer Reich para librar una guerra ofensiva. Las matemáticas se convierten en moralidad cuando entiendes que la eficiencia de la producción es igual a vidas salvadas. La capacidad industrial estadounidense no se trataba solo de construir armas, se trataba de terminar la guerra más rápido, con menos bajas aliadas. Cada Mustang adicional que salía de esa línea de ensamble era una herramienta más para traer a los militares estadounidenses a casa con vida. Hitler entendió esto a las 7:42 am, cuando leyó ese informe de inteligencia. Entendió que 300 P-51 al mes no solo significaban que Alemania estaba perdiendo la guerra aérea, significaba que Alemania ya había perdido, porque la única forma de derrotar ese nivel de producción industrial era destruir las fábricas, y las fábricas estaban a 8.000 kilómetros de distancia, protegidas por 2 océanos y defendidas por una base industrial que podía superar la producción del resto del mundo combinado. Göring perdió su mando porque no entendió esta realidad. Pensó que la guerra aérea se trataba de tácticas y coraje y habilidad individual. Estaba equivocado. La guerra aérea se trataba de fábricas y tasas de producción y cadenas de suministro. Se trataba de Detroit, Inglewood y Buffalo. Se trataba de mujeres como Daniela Mendoza, que nunca habían visto un avión antes de 1942, pero los estaban construyendo por miles en 1944. El arsenal de la democracia no era un eslogan, era una ecuación matemática, y Göring nunca aprendió a hacer los cálculos. Ahora hablemos de lo que sucedió después de las 11:15 am, porque esta no es solo una historia sobre un despido, es una historia sobre el colapso completo del pensamiento estratégico alemán frente a la realidad industrial estadounidense. Después de que Hitler despojó a Göring de la autoridad operativa, le entregó el mando táctico al general der Jagdflieger Adolf Galland, un legítimo as de la caza, con 104 victorias confirmadas. Un táctico que entendía lo que realmente estaba sucediendo en los cielos alemanes, y un realista que inmediatamente solicitó una reunión con Hitler para discutir lo que realmente se podía lograr con los recursos restantes de la Luftwaffe. La evaluación de Galland fue brutalmente honesta. La Luftwaffe tenía aproximadamente 1.500 cazas operativos el 23 de abril de 1945. Suena como una fuerza sustancial, pero esos 1.500 aviones se enfrentaron a aproximadamente 12.000 cazas aliados, operando sobre el espacio aéreo alemán. Octava y novena fuerzas aéreas estadounidenses. Segunda Fuerza Aérea Táctica Británica. Ejércitos aéreos soviéticos avanzando desde el este. Los cazas alemanes estaban superados en número 8-1 en promedio, con algunas situaciones tácticas, alcanzando una superioridad local de 15-1 o 20-1 para las fuerzas aliadas. Pero los números no cuentan la historia completa. Esos 1.500 cazas alemanes tenían combustible para aproximadamente 2 o 3 semanas más de operaciones limitadas. La calidad de los pilotos se había derrumbado. El 60% de los pilotos operativos de la Luftwaffe tenían menos de 50 horas de combate. Estaban siendo enviados contra pilotos estadounidenses que promediaban más de 300 horas de entrenamiento antes de entrar en combate, luego ganando experiencia, luchando contra un enemigo que no podía igualar sus números o capacidad. La esperanza de vida de un nuevo piloto de la Luftwaffe en abril de 1945 era de 8.4 salidas de combate, menos de 2 semanas. Los estadounidenses estaban produciendo pilotos más rápido de lo que Alemania podía matarlos,
y los estadounidenses estaban produciendo aviones aproximadamente 4 veces más rápido de lo que Alemania podía derribarlos. Galland le dijo a Hitler la verdad. La Luftwaffe ya no podía defender el espacio aéreo alemán. Solo podía realizar operaciones limitadas en apoyo táctico de las fuerzas terrestres. La defensa aérea estratégica había terminado. La guerra aérea estaba perdida. Hitler hizo la misma pregunta que le había hecho a Göring. ¿Qué pasa si enfocamos toda la producción en el caza a reacción Me-262? La respuesta de Galland destruyó la última ilusión. Incluso si Alemania convirtiera inmediatamente toda la producción de cazas a Me-262, tomaría de 6 a 8 meses producir suficientes jets para marcar una diferencia estratégica. Alemania no tenía de 6 a 8 meses. Las fuerzas soviéticas estaban a 65 kilómetros de Berlín. Las fuerzas estadounidenses habían cruzado el Rin. Entonces, Galland reveló el detalle que hizo que Hitler guardara silencio. El Me-262 requería aleaciones especiales, que Alemania ya no podía producir, porque el bombardeo aliado había destruido las plantas químicas necesarias. Los motores del Me-262 duraban solo de 10 a 12 horas de vuelo, antes de requerir reemplazo. Alemania no podía fabricar motores de reemplazo lo suficientemente rápido como para mantener incluso la fuerza actual de 200 jets operativos. La superioridad tecnológica que se suponía que iba a salvar el Reich requería una capacidad industrial que ya no existía. El Me-262 era un avión magnífico, hecho estratégicamente irrelevante por las fábricas destruidas y las cadenas de suministro colapsadas. Esto es lo que 300 P-51 Mustangs por mes habían logrado, no directamente a través del combate, aunque los Mustangs derribaron muchos aviones alemanes, sino indirectamente a través del bombardeo estratégico que esos Mustangs escoltaron y protegieron. Los P-51 permitieron que los B-17 y B-24 destruyeran la base industrial, que podría haber producido en masa Me-262. Las escoltas hicieron que el bombardeo estratégico fuera efectivo. El bombardeo estratégico destruyó la capacidad de Alemania para librar una guerra tecnológica, y sin esa capacidad, las ventajas tecnológicas alemanas se convirtieron en piezas de museo y propaganda, no en armas operativas. Hitler despidió a Galland de la reunión, sin dar nuevas órdenes. No había nuevas órdenes que dar. La Luftwaffe continuaría luchando hasta que se acabara el combustible o Alemania se rindiera, lo que ocurriera primero. 17 días después, el 23 de abril de 1945, Göring envió un telegrama a Hitler solicitando permiso para asumir el liderazgo de Alemania como sucesor designado de Hitler. Hitler, para entonces completamente desconectado de la realidad, interpretó esto como traición y ordenó el arresto de Göring, el mariscal del Reich que había comandado la Luftwaffe desde su creación. Fue despojado de todos los rangos y títulos. El hombre que había jurado que las afirmaciones de producción estadounidenses eran propaganda fue despedido en desgracia, pero el verdadero final de la carrera de Göring fue antes, a las 11:15 de la mañana, cuando Hitler le aventó un informe de inteligencia sobre el escritorio y le exigió que le explicara la existencia de 8.156 P-51 Mustangs, cuando le había prometido que no existían más de 1.500, porque en ese momento Hitler se dio cuenta de que su ministro del aire se había equivocado catastróficamente sobre el factor estratégico más importante de la guerra, la capacidad industrial estadounidense. Entendamos las implicaciones más amplias. Esto no se trataba solo de la producción de aviones,
se trataba de filosofía económica. Capitalismo industrial democrático contra economías fascistas, planificadas centralmente, Estados Unidos demostró que la toma de decisiones distribuida, los incentivos de ganancias y la fabricación competitiva producían mejores resultados que las economías de mando de arriba hacia abajo. North American Aviation quería construir el mejor caza posible, porque un mejor caza significaba más contratos. Packard quería construir el mejor motor posible, porque la confiabilidad significaba más ventas. Los trabajadores querían hacer un trabajo de calidad, porque un buen trabajo significaba seguridad laboral y mejores salarios. El sistema incentivaba la excelencia en cada nivel. El sistema de Alemania incentivaba la obediencia. Haz lo que te dicen, cumple con las cuotas, no cuestiones las decisiones de arriba. El resultado fue una industria de aviación que produjo buenos diseños, pero no pudo escalar la producción de manera efectiva, que construyó prototipos de calidad, pero tuvo problemas con la fabricación en masa, que tenía ingenieros brillantes, pero carecía de eficiencia sistémica. El P-51 Mustang fue diseñado en 117 días, desde el contrato hasta el primer vuelo. Esto no se debió a que los ingenieros estadounidenses fueran más inteligentes que los ingenieros alemanes. Fue porque el sistema fomentó la iteración rápida y las soluciones prácticas. Los programas de aviones alemanes a menudo tardaban años, desde la especificación hasta la producción, porque la toma de decisiones centralizada creaba cuellos de botella. Cada cambio requería la aprobación de arriba. Cada modificación necesitaba la autorización del RLM, el Ministerio del Aire del Reich. Las empresas estadounidenses podían tomar decisiones a nivel de ingeniería. Si un cambio de diseño mejoraba el rendimiento, lo implementaban. Si una técnica de fabricación aumentaba la eficiencia, la adoptaban. Los resultados hablaron por sí mismos: 300 P-51 al mes, 350 P-47 al mes, 5.000 aviones totales al mes. Un logro industrial que el sistema alemán de planificación central no pudo igualar ni contrarrestar. Esto es lo que Hitler vio en ese informe de inteligencia: no solo números de aviones, no solo capacidad de producción, sino el fracaso fundamental de su ideología económica. El arsenal de la democracia no era propaganda, era realidad, y estaba derrotando al Tercer Reich a través de la pura capacidad productiva. A las 7:42 de la mañana, Hitler se enfrentó a la evidencia de que todo lo que Göring le había dicho sobre la industria estadounidense era falso. A las 11:15 de la mañana, la carrera de Göring había terminado, y para el 30 de abril de 1945, 7 días después, Hitler estaba muerto por su propia mano en ese mismo búnker. Los números de producción que terminaron con la carrera de Göring también terminaron con el Tercer Reich. 300 P-51 Mustangs por mes no eran solo una estadística, era la prueba matemática de que Alemania había perdido la guerra. Esto es lo que representaba ese informe de inteligencia en términos estratégicos. Cada decisión militar alemana importante a partir de 1943 se basó en suposiciones falsas sobre la capacidad industrial aliada. La decisión de continuar luchando en dos frentes. La decisión de priorizar las armas V sobre los cazas a reacción. La decisión de asumir que el bombardeo estratégico podía ser soportado. Todo esto se basó en estimaciones de inteligencia que subestimaron dramáticamente la producción estadounidense. Göring le dijo a Hitler que las afirmaciones estadounidenses de construir 50.000 aviones al año eran físicamente imposibles. El número real en 1944, 96.318 aviones. Alemania produjo 40.593 aviones el mismo año.
Estados Unidos construyó más aviones militares en 1944 que Alemania durante toda la guerra, de 1939 a 1945. Eso no es una ventaja de producción. Eso es un abismo de producción, una brecha insalvable, una certeza matemática de la derrota. Y todo se redujo a sistemas. Sistemas de fabricación estadounidenses, sistemas de cadena de suministro, sistemas de capacitación, sistemas económicos, sistemas políticos democráticos que podían movilizar poblaciones enteras sin fuerza ni coerción. Estados Unidos no necesitaba mano de obra esclava. Los trabajadores estadounidenses estaban motivados por los salarios, el patriotismo y el deber cívico. Construyeron mejores aviones más rápido porque eligieron hacerlo, no porque se vieran obligados a hacerlo. Esto es lo que hace que la historia de 300 P-51 por mes sea en última instancia una historia sobre libertad, mercados libres, mano de obra libre, libre empresa, gobernanza democrática. Estos no eran solo principios políticos abstractos, eran ventajas militares estratégicas. El trabajador de la fábrica en Inglewood, que podía renunciar si era maltratado, trabajaba más duro y con más cuidado que el trabajador esclavo en Regensburg, que enfrentaba la muerte por errores, el ingeniero de North American Aviation, que podía ser ascendido por innovación. Trabajaba de manera más creativa que el ingeniero de Messerschmitt, que se arriesgaba a ser castigado por cambios no autorizados. La libertad era un multiplicador de armas. La democracia era una ventaja industrial. Y Hitler nunca entendió esto, hasta esa mañana de abril de 1945, cuando las matemáticas se volvieron innegables. Es posible que tu abuelo haya volado en un B-17 escoltado por esos P-51 Mustangs. Es posible que tu abuela haya trabajado en la fábrica que los construyó. La América de los pueblos pequeños, los valores de Main Street, las mesas de la cena dominical con sillas vacías esperando que los militares regresen a casa. Eso es lo que derrotó al Tercer Reich, no la capacidad industrial abstracta, sino las familias estadounidenses reales haciendo sacrificios reales y construyendo armas reales para defender la libertad. El P-51 Mustang representa a la generación más grande en su máxima expresión, construyendo el mejor avión del mundo, en cantidades que asombran la imaginación, con una calidad que salvó vidas, y haciendo todo esto mientras mantenían los valores democráticos que estaban luchando por defender. 300 P-51, Mustangs por mes. Eso no son solo números de producción. Ese es el poder industrial estadounidense. Ese es el arsenal de la democracia en acción. Ese es el legado de tu familia. Esta historia estuvo clasificada durante décadas. Estos detalles de producción eran secretos militares. El alcance total del logro industrial estadounidense se ocultó detrás de capas de seguridad en tiempos de guerra. Solo recientemente hemos podido contar la historia completa. Acabas de descubrir por qué Hitler despidió a su principal ministro del aire. Aprendiste los números de producción que terminaron con la Luftwaffe. Entiendes cómo las líneas de ensamble de Detroit derrotaron al Tercer Reich. Esta no es la historia que enseñan en los documentales corporativos. Esta es la historia real. La historia de los trabajadores estadounidenses que nunca habían construido aviones, produciendo los mejores casas del mundo. La historia del capitalismo industrial democrático derrotando a la economía militar fascista a través de la pura excelencia productiva. Super Thanks no es solo apoyo para este canal. Eres tú diciendo, honro a la generación más grande. Eres tú diciéndole a YouTube, esta historia importa. Estas historias deben ser preservadas.
El legado de aquellos que sirvieron y de quienes construyeron las armas que usaron merece ser recordado. No eres solo un espectador, eres un guardián de la historia. Estás preservando la memoria del logro industrial estadounidense que salvó al mundo. Ahora sabes por qué 300 P-51 Mustang al mes aterrorizaron a Hitler lo suficiente como para despedir a su ministro del aire. Pero aquí está lo que necesitas entender sobre las consecuencias. ¿Qué pasó con todas esas personas involucradas en esta historia? Porque la historia no se trata solo de los momentos, se trata de las consecuencias. Hermann Göring se rindió a las fuerzas estadounidenses el 9 de mayo de 1945. Fue juzgado en Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue declarado culpable de todos los cargos, sentenciado a muerte por ahorcamiento. Se suicidó con una cápsula de cianuro la noche antes de su ejecución programada para el 15 de octubre de 1946. El mariscal del Reich, que había prometido defender los cielos de Alemania, murió por su propia mano, al igual que el Führer al que había servido. Adolf Galland, el AS de la aviación que lo reemplazó, se rindió a las fuerzas aliadas el 14 de mayo de 1945. Nunca fue acusado de crímenes de guerra. Pasó 2 años bajo custodia aliada. Luego fue liberado. Más tarde se convirtió en consultor de la Fuerza Aérea Argentina, enseñando tácticas de jets. En la década de 1960 regresó a Alemania y trabajó como consultor de aviación. Murió en 1996 a los 83 años, uno de los últimos vínculos vivientes con los días de gloria de la Luftwaffe. ¿Y qué pasó con el lado estadounidense de esta historia? La planta de North American Aviation en Inglewood construyó su último P-51 Mustang en noviembre de 1945. Producción total, 15.486 aviones en menos de 4 años. Esa instalación más tarde produjo el caza a reacción F-86 Sabre, el avión cohete X-15 y componentes de la nave espacial Apolo. Los trabajadores que construyeron Mustangs en 1944 construyeron cohetes lunares en 1968. Misma planta, misma genialidad estadounidense. Guadalupe Lupita Robles, la remachadora de Ciudad Juárez que mencionamos antes, dejó la fabricación de aviones en 1946. Se casó con un piloto de B-17 que regresaba. Rara vez hablaba de su servicio en tiempos de guerra. Cuando su nieto le preguntó sobre la construcción de P-51, ella dijo: «Solo hacíamos nuestro trabajo. No pensábamos que estábamos haciendo algo especial, solo construíamos lo que los muchachos necesitaban». Esa es la gran generación en una frase, construyendo lo que los muchachos necesitaban, solo deber, ejecutado con excelencia. La planta de Packard en Detroit, que construyó motores Merlin, volvió a la producción de automóviles de lujo en 1946. Pero las dificultades financieras llevaron a la desaparición de la compañía en 1958. La fábrica, donde habían construido 55.000 motores, Merlin, fue demolida en 1961. Hoy es un parque industrial ligero. Hay un pequeño marcador histórico que indica que este fue una vez el sitio de uno de los mayores logros industriales en tiempos de guerra de Estados Unidos. La mayoría de la gente pasa por delante sin darse cuenta, pero el legado vive en formas tanto obvias como sutiles. Las técnicas de fabricación desarrolladas para producir en masa P-51 se aplicaron más tarde a la producción de aviones comerciales. Los procesos de control de calidad creados para garantizar la confiabilidad de los cazas se convirtieron en estándares de la industria. Las capacidades de mecanizado de precisión desarrolladas para los motores Merlin influyeron en la ingeniería automotriz y aeroespacial de la posguerra. El P-51 Mustang en sí mismo vivió durante décadas. Muchos fueron vendidos como excedentes después de la guerra.
Algunos fueron convertidos para carreras civiles, donde dominaron las competiciones ilimitadas de carreras aéreas. Los P-51 militares sirvieron en combate en Corea, volados por fuerzas estadounidenses y pilotos surcoreanos. Algunas fuerzas aéreas operaron Mustangs hasta la década de 1980. Indonesia no retiró su último P-51 operativo hasta 1976. 31 años después de que terminara la guerra. Hoy, aproximadamente 150 P-51 Mustang siguen estando en condiciones de volar. Aparecen en exhibiciones aéreas en todo el mundo. El sonido de ese motor Merlin es instantáneamente reconocible para los entusiastas de la aviación. La vista de un Mustang en vuelo es una conexión viviente con la generación que salvó al mundo. Y cuando veas uno en una exhibición aérea, recuerda esta historia. Recuerda las 7:42 AM del 23 de abril de 1945. Recuerda el informe de inteligencia que aterrizó en el escritorio de Hitler. Recuerda los números de producción que terminaron una carrera y sellaron el destino de un régimen. Recuerda que este avión, construido por trabajadores de fábrica de 19 años en California y propulsado por motores de una compañía de automóviles de lujo en Detroit, ayudó a derrotar a la máquina militar más poderosa de la historia europea. 300 al mes, cada mes, durante 2 años, construidos por trabajadores libres en una nación democrática, volados por pilotos voluntarios defendiendo la libertad, escoltando bombarderos que destruyeron la capacidad industrial de un régimen fascista, ganando la guerra aérea a través de las matemáticas y la fabricación. Eso no es solo historia, esa es la historia estadounidense. La historia de una nación que podía producir milagros cuando la libertad lo exigía. La historia de gente común logrando cosas extraordinarias porque la causa era justa y la necesidad era grande. El P-51 Mustang es hermoso porque funciona. Funciona porque fue construido bien. Fue construido bien porque los trabajadores, ingenieros y fabricantes estadounidenses se preocuparon por los hombres que lo volarían en combate. Ese cuidado, esa calidad, ese compromiso con la excelencia, salvó vidas y ganó una guerra. Esta es la historia que vale la pena recordar. Este es el legado que vale la pena preservar. Esta es la razón por la que tu libertad vuela en estas alas. Equipo P-51 o equipo P-47. ¿Qué caza estadounidense crees que tuvo el mayor impacto en la guerra aérea? Deja tus pensamientos abajo y honremos a ambos.